estamos nuevamente con nuestro tercer programa de Riachuelo Ya. Tenemos la suerte en esta ocasión de tener un invitado muy importante, que es el doctor Alejandro Malpartida, un profesional que lo conocí en la Defensoría del Pueblo de la Nación, como el asesor científico en la causa Matanza-Riachuelo. Justamente, bueno, y ahí tuvimos el honor de trabajar bastante, nos asesoró en muchas ocasiones, nos desasnó de muchos conceptos, y hoy en el tercer programa lo invité y tuve la suerte y el honor de que haya aceptado. Y acá estamos para hablar con él. Repito, él como asesor de la Defensoría del Pueblo de la Nación y con un currículum muy importante. Incluso leo en su currículum que es ingeniero, especialidad ingeniería ambiental, que no es muy conocida. Me gustaría que nos explique, sí. Pues es una especialidad de ingeniería que no es muy conocida. Pero bueno, Alejandro, presentate y empezamos este diálogo. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Bueno, buenos días. Sí, como decía Alfredo, nos conocimos hace ya unos cuantos años, en circunstancias en que el Defensor del Pueblo cursó una invitación, en verdad, a la Universidad Tecnológica Nacional, y desde, digamos, la asesoría académica de la universidad, es que me invitan a mí a participar, digamos, en toda una cantidad de necesidades que el Defensor del Pueblo, precisamente a partir de lo que la Asociación Vecinos de la Boca le había solicitado, requería. Y bueno, eso fue hace muchos años, ya fue en el año 2002, ¿sí? O sea, bastantes años antes de que, digamos, la causa del Matanza-Riachuelo se sustanciara, ¿no? O sea, y bueno, esa fue mi primera participación. Estuve muchos años, digamos, como asesor, al principio, digamos, de manera honorífica, y después, digamos, honorario. Actualmente no, pero digamos que la vinculación con el tema del Riachuelo viene desde aquel entonces y continúa. Sí, digamos también que en aquel momento, ya que estamos haciendo referencia al año 2002, la primera denuncia que hacemos desde la Asociación Vecinos de la Boca fue en la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Y en aquel momento nos toma el defensor adjunto, que es Antonio Brailovsky, el cual está invitado y dentro de pocos días, a lo mejor en un plazo muy lejano, vamos a tener el gusto también de tenerlo acá. Empezamos hablando con él y simultáneamente le digo a Antonio, bueno, esperá porque estamos con la Defensoría del Pueblo de la ciudad, pero a ver, nos tiene que apoyar también la Defensoría del Pueblo de la Nación. Y bueno, en ese momento hablamos con Eduardo Mondino y logramos que por primera vez las dos defensorías trabajaran juntos en un tema tan delicado y sensible como es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y ahí empezó una historia que, como bien decís, empezó en el 2002, en ese momento todavía no existía el cuerpo colegiado, existía lo que se llamaba el Espacio Matanza-Riachuelo, que éramos un conjunto de organizaciones, ONGs, que nos estábamos ocupando de este tema. Trabajamos muchísimo con la Defensoría del Pueblo de la Nación, ahí fue cuando te contamos con tu asesoramiento. Sabés que sacamos dos libros, dos dictámenes que fueron dos libros de la Defensoría del Pueblo de la Nación, claro. Y que todo eso dio después sustento, origen, fundamento a lo que fue el fallo de la Corte, ¿no? Que se produjo el 8 de julio del 2008. Pero bueno, no sé si querés agregar algo más de historia. Claro. Bueno, ya que estamos con esto, antes de empezar algunos tópicos que tenemos para conversar hoy, hay que recordar que el tema, digamos, fue en los primeros años de la década del 90 que empezó, digamos, a tomar vuelo. Sí. En aquel entonces, gran mentira de los 1000 días. Claro, en aquel entonces, en el año 1994, se hizo el primer plan de gestión de Matanza-Riachuelo. Fue del año 94, donde participó una UTE de varias empresas, donde, como sea, los lineamientos estuvieron puestos. No es que estuviese, digamos, fuera erróneo. Fue la primera vez, e inclusive antes de eso, en el año 1992, hubo una universidad alemana que vino y que hizo un relevamiento de todas las aguas y algo muy importante que nunca se había hecho en aquel entonces, que es los sedimentos. Estudió todos los sedimentos a lo largo de toda la cuenca. Ese documento pasó desapercibido, pero bueno, en esas compilaciones que menciona Alfredo que hicimos, sobre todo en la primera, que es del año 2002,
desde la Defensoría del Pueblo, ahí están indicados, digamos, todos esos estudios que fueron, digamos, en parte fundantes para todo lo que vino después. Pero bueno, aquí estamos, vos me preguntabas por el tema de ingeniería ambiental. Bueno, ocurre que yo soy docente de la materia en la maestría en ingeniería ambiental de la Universidad Tecnológica Nacional. Claro, pero explicarnos ingeniería ambiental, porque sabemos lo que es un ingeniero que construye, un ingeniero que es mecánico, pero un ingeniero ambiental, ¿cuál es la ingeniería? A ver, claro, por la ambiental ya es difícil para mucha gente y le ponemos ingeniería adelante. Claro, ocurre que se nos complica. Claro, ocurre que bueno, con los años, en las últimas décadas, se ha visto que bueno, muchas de las cuestiones, sobre todo en las grandes obras, ¿no? Las injerencias, digamos, de las acciones, digamos, de la ingeniería en la construcción, en el diseño de maquinarias, en el diseño de procesos, en toda la cadena, digamos, de calidad de la producción, siempre hay un componente ambiental. Entonces, los ingenieros, por eso además es una maestría, no es, digamos, una carrera de grado. Los ingenieros, cada uno en sus especialidades, toma en esta maestría, digamos, los fundamentos, digamos, ecológicos y o ambientales para introducirlos, digamos, dentro de la cadena de valor de la producción. Eso es la cuestión. Esto que parece, digamos, de perogrullo, durante muchísimas décadas había quedado, digamos, olvidado, y los costos, digamos, incrementales a veces y otras veces no considerados dentro de la ecuación productiva, eran asumidas, digamos, por nuestro entorno o por nuestro ambiente. Y es por eso que en realidad tenemos el riachuelo que tenemos. O sea, los costos, digamos, que tendrían que haber sido asumidos en algún momento, hace más de 200 años a esta parte, no fueron asumidos, y toda esa, digamos, lo voy a decir con un término más termodinámico, esa carga entrópica, es decir, ese desorden, fue volcado al ambiente, y bueno, el ambiente tiene una capacidad hasta un punto, dependiendo de lo que se descargue, para poder, digamos, procesarlo, digamos así, hasta que se alcanza la saturación. Y eso es lo que tenemos en ese momento, no solamente en el riachuelo, sino en muchos ríos y arroyos de la costa bonaerense. Estamos hablando de historia, a veces después vamos al presente, pero recién nos remitíamos a la década del 90, pero recién dijiste 200 años. Sí, claro. Y vos sabés que sí. Sarmiento, en el año 1870 más o menos, con la fiebre amarilla, el cólera, ya hizo, y desde antes también, ya hubo intentos, ya el riachuelo venía lastimándose mucho, ¿no? Claro. Y Sarmiento hizo intentos y logró bastante. Después vino la Revolución Industrial, claro, y pobre Sarmiento perdió y claro, perdimos todos. Y desde ese entonces, Alejandro, las industrias empezaron, claro, en esa época la gente veía una instalación de una industria, no le asustaba el humo ni los vertidos, claro, aplaudía porque decía fuente de trabajo, claro que sí, mayor estándar de vida, mejores elementos para el disfrute de la sociedad. Pero después, bueno, fuimos aprendiendo que esos humos y esos vertidos, cómo nos complicaban los ríos, el aire, la tierra. Desde entonces, Alejandro, venimos padeciendo esto. Ustedes, los académicos y los científicos, y con tu nivel, y cuando hablas con tus colegas, antes de ya entrar en el presente, pero un poquito un pantallazo contanos lo que padecen ustedes, lo que sufren, cuando todo lo que saben, lo que escriben, porque después vamos a hablar acá de un libro que hemos hecho también con el profesor Alejandro Malpartida en la Asociación Vecinos de la Boca, que es el libro La Corte ordenó recomponer el riachuelo, donde con otros 6 autores y con la coordinación de un miembro nuestro de la asociación también, que es el doctor Estraduyuela, hemos hecho. Pero acá el doctor Alejandro Malpartida tiene varias cosas escritas sobre esto, muchos artículos. El ambiente académico, con tanto que se sabe y con tantos profesionales que ya han pasado por Acumar en estos años, y 8 años que lleva el fallo de la Corte, y que ahora tenemos un nuevo presidente que nos recibe y que dice, estamos mal, Acumar está mal, tenemos que hacer todo de vuelta porque lo sabemos que está mal.
que simplemente se ha hecho un trabajo de cosmética, de maquillaje, pero los temas de fondo, la contaminación industrial, la contaminación cloacal, el agua sigue tan mal como entonces. Alejandro, ¿cómo ven ustedes, cómo padecen ustedes la frustración? Es decir, sabemos todo esto y no lo podemos aplicar. ¿Dónde está el problema? Pavade pregunta, ¿cómo revertimos eso? Claro, es un camino larguísimo. Pero bueno, voy a tratar de por lo menos volcar lo que yo pienso al respecto. Primero que todo, creo que en realidad, no solamente del Matanza Riachuelo, sino que los argentinos tenemos un problema serio con la palabra gestión. Gestionar, digamos, administrar adecuadamente, poner las cosas en el lugar en el cual deben estar para que cada, digamos, persona de lo más idónea pueda ejercer su profesión con idoneidad a favor del bien común, es algo que nos cuesta. Nos cuesta. Lo que no nos cuesta, salvo, digamos, excepciones, es mostrar y hacer obras. Entonces, las obras lamentablemente son siempre vistas por las personas y bien evaluadas. Cuando un gobierno, del color que sea, hace obras, las personas, digamos, se enfilan, digamos, detrás de esa idea de la obra. Pero la gestión es difícil, no se ve, es silenciosa, requiere mucho trabajo, mucha dedicación, muchas horas, muchos años. Tantos años que no alcanza un periodo, digamos, electoral, y mucho menos los periodos que nosotros tenemos en Argentina, porque son prácticamente de 2 años. En la circunstancia actual, fíjense que ya yo, como ciudadano, puedo ver que hay un movimiento que ya está viendo la posibilidad de las elecciones que van a ocurrir el próximo año. Y entonces, para poder gestionar recursos, gestionar territorios, gestionar ciudades, en definitiva, gestionar a favor del bien común, que es lo que debe de hacer, digamos, el Estado, se requieren políticas de Estado, y que tengan, obviamente, como tales, la continuidad. Esa continuidad está asignada, ¿por qué? Porque quienes diseñan la política tienen que apoyarse en el mejor conocimiento del estado del arte. ¿Y quién provee el mejor conocimiento del estado del arte en una sociedad más o menos organizada? Los académicos, la gente que estudia, las instituciones de investigación, etc. Ese es el sustento para construir una política de Estado. En algunos casos esto puede ser más o menos flexible. ¿Por qué? Porque quizás no se sabe o porque la materia en sí lo permite. En el caso de Matanza Riachuelo, obviamente hay puntos que son, digamos, muy difusos, pero hay otros que son muy claros. Y que son los que están más tomados, digamos, del conocimiento técnico que existe actualmente, como también del conocimiento científico, ¿no? De los dos, que no son lo mismo. A veces se confunde, ¿no?, lo técnico con lo científico, pero no es exactamente lo mismo. Y bien decías vos cuando mencionabas el libro, que decía la Corte mandó a recomponer el Riachuelo. Y ahí quería empezar yo con eso, porque ese es, digamos, un poco mi... Nadie nos definió todavía qué es recomponer. Exactamente. Nadie nos y esto definió. Es muy importante. Cuando venía para acá venía pensando, pasa una camioneta y dice AISA. ¿No? Y digo, qué bien, AISA. Y AISA es un nombre que fue bien puesto. ¿Por qué? Porque AISA es Aguas y Saneamiento Argentino. Eso es. Y eso es a lo que se dedican esos profesionales, que son todos muy buenos e idóneos en saneamiento. Pero la cuenca del Matanza Riachuelo, si bien requiere de saneamiento, no se soluciona solo con saneamiento. Esto es algo que vos, Alfredo, me habrás escuchado decir montones de veces, y yo lo recalco siempre porque es importante que todos los conciudadanos conozcan la diferencia. Obviamente que la cuenca del Matanza Riachuelo, por su extensión y por todas las carencias, digamos, que existen en la población, requiere saneamiento, es decir, requiere servicio de agua y requiere servicio de cloacas. Eso, básicamente, entre otras cosas, compone lo que es el saneamiento. Pero solo con eso no se soluciona el problema de la cuenca y menos del curso principal. Por esto,
con muy buen sentido y tomado en realidad de la Constitución, la Corte Suprema señaló que se debe de recomponer el ambiente, no sanearlo. Pero no nos definió. Claro. Sin embargo, en todos los planes que se han hecho, que no quiero, digamos, decir una cosa por otra, pero creo que estamos por el sexto formato o séptimo formato de planes. Sí. Plan de gestión 1, hubo 2, 3, se fueron haciendo, se fueron, digamos, solapando uno con los otros, algunas cosas fueron quitadas, otras fueron puestas, así. Hoy estamos, digamos, en las puertas de un nuevo plan que presenta esta nueva gestión, digamos, esta nueva administración de la autoridad de Cuenca, y creo que es el sexto o el séptimo de la historia. El hecho es que todos son planes de saneamiento. Y a mí me dijeron una vez que el nombre es una cosa muy importante. Es muy importante. Porque el plan de saneamiento significa entonces que van a hacer agua, van a distribuir agua y van a poner obras de saneamiento cloacal y seguramente pluviales también, entre otros. Pero eso no es lo que pidió la Corte. O sea, si yo me tomo solamente del nombre, solamente puedo pensar en eso. Aun cuando dentro, en el contenido, obviamente, se hable de otras cosas. Pero es importante, porque todavía no hay un plan que se llame bien plan de remediación o plan de recomposición de la cuenca, dentro de los cuales estarían los diversos planes de saneamiento que hacen falta. La recomposición, si uno se fija, digamos, en los diccionarios que significa recomponer, es volver a su estado inicial. Eso sí. Claro. Bueno, ¿a qué momento? En este caso falta todavía un debate que tiene que ser amplio y, a mi entender, sesudo, de lo que vamos a entender por recomponer la cuenca Matanza-Riachuelo. Y más allá de recomponerla, de tener una concepción de recomposición en su totalidad, lo que vamos a tener que pensar es en recomponer por sectores. No se puede recomponer toda la cuenca. Hay algunos sectores que pueden, en el sentido, digamos, metafórico del tiempo, retrotraerse a pocos años, otros a muchos años atrás, y otros simplemente quizás lo que haya que hacer es conservarlos. O sea, evitar que se arruinen. Cosa que en las anteriores administraciones de la autoridad no ha ocurrido, porque lo que tenemos también son varias resoluciones que empezaron así un poco espasmódicamente, la resolución 1, la resolución 2, la resolución 3 de Riachuelo, que más allá de facilitar una visión, digamos, sistémica, lo que hizo fue situar a toda la cuenca, por lo menos desde el punto de vista del recurso hídrico, como que fuera una sola cosa, con una sola misma situación y una misma realidad a ser resuelta. En los 70 kilómetros. Exactamente. Y esto no es así. Afortunadamente, después de la insistencia de muchas personas, digamos, que de alguna manera asesoran a los jueces, como el defensor del pueblo y sobre todo el cuerpo colegiado, ingresó ya dentro del ámbito de la administración de la autoridad la idea de que se debe de sectorizar y trabajar a niveles de subcuencas. Con lo cual, estamos en las puertas de comenzar a trabajar, digamos, en unidades más pequeñas, pero que conforman una realidad territorial específica, que en algunos casos debe ser salvaguardada, en otros casos requiere una cantidad de energía menor para recuperarla, y en otras una cantidad de energía mayor, por supuesto, porque su condición es mucho más complicada. Así que así entonces, el tema del Matanza-Riachuelo tiene en este momento, y lo sigue teniendo, estos dos nombres. En realidad tiene uno solo, es el de saneamiento. Pero ese nombre no es un buen nombre. Hay que pensar en la recomposición y tener, digamos, una visión a largo plazo. Ahora, Alejandro, nos están hablando de otro tercer término, que es adecuación.
nos están diciendo, cuando nosotros empezamos con toda esta historia hace 10 o 15 años atrás, ya nos decían que había 100 empresas que eran las responsables del 80% de la contaminación. Ahora nos están diciendo que pueden ser 190, 200 empresas, no sabemos cuáles son todavía, pero que pueden ser esas 200 las responsables del 80% de la contaminación. Esta nueva administración, que encabeza el licenciado ingeniero Julio Torti, nos dicen que en 2 años esas 200 empresas, aproximadamente 200 empresas, tienen que dejar de ser elemento conflictivo en la cuenca. O sea, son empresas que se van a adecuar, acá viene el concepto. Así como no sabemos para ACUMAR qué es recomponer, no lo definió la Corte y no lo saben los especialistas, pero no sabemos qué asume ACUMAR con ese concepto. Tampoco sabemos qué quiere decir por adecuar. Adecuar que a esas resoluciones que vos nombraste recién, que sabemos que no son nada conducentes hacia un buen destino. Eso, las resoluciones que estamos pidiendo, y vos sabés bien, sos uno de los que dio motivos para que sean cambiadas, reanalizadas y reformuladas. Nos tienen que decir qué es recomposición, nos tienen que decir ahora qué es adecuación. Otra cosa que alguien nos va a tener que definir, cuando existen los plazos, porque los plazos de la Corte sabés que están todos absolutamente vencidos, sí, claro, sí. Pero nadie más volvió a fijar plazos. Y ahora lo dramático, Alejandro, cuando asistimos a algunas reuniones, claro, como cuerpo colegiado que estamos y vamos y nos reunimos con los jueces y con la gente de ACUMAR, los plazos no existen. Es más, la Corte y estas mesas le preguntan al condenado, ya no es que le fijan un plazo, le preguntan al condenado, ¿y cuándo vas a cumplir esto? Y es el condenado el que dice, a lo mejor en 6 meses, a lo mejor en 1 año, a lo mejor en 2, ahora se está hablando del año 2023 y ya se habla de 20 años para adelante, cuando la Corte nos había dicho que el plazo más largo era de 1 año. Algo que nos preocupa también, así como para definir estos términos que vos nos estás empezando a clarificar, que nos definan nuevamente los plazos y que para que no sean gratuitos, porque también, viste, los funcionarios te ponen un plazo, total después no lo cumplo y es gratuito, te dicen 1000 días, ahora nos dicen 6 meses y no lo cumple, es gratuito, y la gente no es gratuito, porque esto que es enfermedad y es muerte, lo paga el ciudadano, los 6 millones de habitantes de la cuenca, lo pagan con su salud, con pérdida de expectativa de vida. ¿No te parece que tendríamos que pedirle, no sé si al Ejecutivo, al Judicial, al Legislativo, que nos defina mejor estos conceptos, recomposición, saneamiento, adecuación, que nos defina, pero los plazos, pero que le dé una herramienta a los jueces de ejecución para que puedan sancionar a los funcionarios? Que no les resulte gratuito pasar por la administración, y que forme parte, y que sea gratuito para ellos, pero muy oneroso para los que vivimos en la cuenca. Sí, bueno, creo que esto es algo que tampoco se ha percibido hasta ahora. No se percibe que en realidad los funcionarios pueden ser pasibles de muchas sanciones. Eso nunca se ha percibido. Por eso ha ocurrido un poco lo que ha ocurrido en todos estos años hasta ahora. Digamos aquí también que las áreas ambientales no se caracterizan precisamente o no se han caracterizado por recibir, digamos, la atención y el apoyo, digamos, directo de la política de turno. Nunca, hay que ser sincero, o sea, siempre ha sido, digamos, un lugar a donde iban algunos políticos al solaz. Sí, pero ahí están condenados, ¿no? Sí, sí, claro. Así que volviendo a lo que vos comentabas, sí, esto nunca se ha percibido y la verdad que debería ser así. Ahora, lo que creo es lo siguiente respecto de las adecuaciones. Si esas adecuaciones van a ser cosa que yo no creo, porque no resiste la mínima lógica, no resiste el mínimo análisis. Si las adecuaciones se van a basar en las resoluciones preexistentes que en su momento, digamos, emitió el ACUMAR, desde ya no sirve para nada. Hay un concepto que todavía no ha ingresado inclusive en este tema, que está en nuestras leyes, que es la progresividad. Pero para que haya progresividad hay que tener un criterio de
digamos, de normas interinas, es decir, transitorias. Tampoco puede ser transitorias permanentes, ¿no? Porque si no, la cosa que es transitoria dura 20 años, no. Interinas, plazos también, de revisión de las normas. Las normas tienen que irse ajustando. No podemos tener normas fijas. Nosotros, si revisamos un poco la normativa, vamos a ver que tenemos normas que son del año 1936, por ejemplo, en calidad de agua, dando vueltas. Pasadas por unas, por otras, pero son las mismas. Son normas que se diseñaron para la protección de las cañerías, porque las cañerías sometidas a determinados productos químicos se corroen. Para eso eran esas normas. Y esas normas siguen vigentes de alguna manera. Y esas son las normas a las cuales se tienen que adecuar las emisiones. No hay que descartar tampoco aquí que el riachuelo, en gran parte de su recorrido, es una enorme cloaca a cielo abierto, lo cual lo demuestra, digamos, la cantidad de bacterias coliformes que existen en varios tramos de su recorrido. Tampoco hay que olvidar que el riachuelo no solamente es producto de las industrias y de las cloacas, sino también de formas industriales que no son a veces bien percibidas, que es la industria agropecuaria, la cría intensiva de animales y también obviamente la siembra. Todo eso se recoge en la cuenca, porque cuando uno piensa en la cuenca Matanza-Riachuelo, tiene a veces por ahí la percepción de riachuelo que uno cruza en los puentes, digamos, de acceso a Buenos Aires. Es la cuenca baja, lo que vos estás refiriendo es la cuenca alta. Claro, uno percibe la cuenca baja, pero en realidad todo esto viene desde muchos kilómetros, son más de 2.000 kilómetros cuadrados, o sea, a nuestra escala, o sea, la escala humana es enorme. En la escala, digamos, del país, de la provincia, es pequeñita la cuenca, ¿eh? Pero bueno, obviamente las resoluciones de la CUMAR, yo espero y entiendo que va a ser así, van a tener que ser revisadas previamente, adecuadas previamente. Sé también que a esta nueva administración ya ha tomado, que ha sido otra, digamos, otro de los conceptos que hemos, digamos, impulsado reiteradamente, que es ir hacia una gestión de las emisiones industriales bajo el concepto de carga másica y no ya bajo el concepto de concentración de contaminantes. Explica un poco esas dos. Sí. Esto es una cuestión muy importante. Para hacerlo, digamos, un poco imaginando nuestro propio organismo, porque nosotros tenemos que ver la naturaleza como nuestro propio organismo también, es así, nosotros somos naturaleza también. 70% agua, ¿es cierto? Eso, claro, sí. Y no la cuidamos. Bueno, el asunto es así, supongamos que yo tomo una pastilla para algo, ¿no? Para lo que sea. Entonces, esa pastilla, ese fármaco, está indicado en una determinada concentración y en un determinado volumen, que es nuestro cuerpo, el efecto deseado, me va a quitar el dolor de cabeza, supongamos, ¿sí? Entonces tomo una, porque está indicado que es una y que mide tanto, supongamos 500 de X. Lo tomo y a la media hora, a la hora, listo, se me fue el dolor de cabeza. Un ejemplo trivial, cotidiano. Eso es la dosis. Tomo una dosis de un compuesto. Supongamos aspirina, ¿sí? Una dosis. Pero si yo tomo una dosis, después tomo otra, tomé 50 dosis de la que es recomendada, de la que mi cuerpo puede asimilar, lo más probable es que me muera. Con los ríos, con los cursos de agua, ocurre algo similar. Una industria o un barrio puede descargar sus efluentes a un río y eso es una dosis, es decir, es una concentración de contaminantes y un determinado volumen de agua, ¿sí? Supongamos tanto en 10.000 litros. Lo arroja y el cuerpo de agua que lo recibe en el lugar donde cae, bueno, es un impacto. Después, por efectos del propio metabolismo de los microorganismos que hay en el agua, más la dilución, etcétera, desaparece. Ahora, si 1 kilómetro, 2 kilómetros más abajo, otras industrias y otros barrios hacen lo mismo, se suma otra dosis. A esa le llamamos carga másica, que es
el volumen de descarga de líquido con una determinada concentración de contaminante. Entonces, nuestros cursos de agua reciben muchísimas dosis. Cada una de esas dosis es probable que esté bajo la norma correcta. ¿Por qué? Porque la norma lo único que le mide es la concentración, pero no el volumen que descarga. Entonces, por ejemplo, un taller descarga, supongamos, 100 litros y una concentración 10. Y más abajo, una industria enorme descarga 1.000.000 de litros a una concentración 10. Los dos tienen la misma concentración, sí, o sea que está... Claro, pero el volumen de descarga, que esa es la carga másica, es decir, la dosis, es mayor. Además, Alejandro, a un ente receptor que está absolutamente colapsado. No, por supuesto, claro. Pero yo para ver la idea, la idea de dosis es asimilable al concepto de carga másica. Entiendo yo ahora que la autoridad va a comenzar a trabajar en establecer, obviamente no creo que ya mismo, sino a futuro, una gestión de las descargas de las industrias, y no solo de las industrias, con el concepto de carga másica, es decir, volumen por concentración de contaminantes, y no solo concentración de contaminantes. Eso es una cuestión muy importante. Ahora, esto que ustedes lo vienen diciendo y repitiendo hace tanto tiempo, ¿no? Es lo que yo te decía al principio, qué frustración tendrán ustedes que lleva tanto tiempo y lo siguen repitiendo. Esto no es inocente, esto no es que no lo sepan. No. Hay alguien que se opone a que estas cosas se hagan. Sí. Entonces, asumimos este programa Riachuelo Ya y con la gratificación de que ustedes nos vienen todavía a seguir aportando esto y lo seguimos repitiendo. A nosotros nos dicen que la educación ambiental es muy importante, que la concientización es muy importante, y hablamos de educación ambiental en las universidades, en los colegios primarios, secundarios, pero nuestros funcionarios están conscientes, están educados y están instruidos, no sé si educados, están instruidos, pero no lo hacen, Alejandro, no lo hacen. Y vos me hablás de voluntad política y que lleva tiempo y que una sola administración no alcanza. Son apreciaciones ciertas, pero yo creo que a la fecha un poco magnánimas también, porque estamos a 8 años del fallo de la Corte, una causa que está judicializada. No es ya que viene un gobierno que es nuevo y que se tiene que poner en auto, se tiene que informar. No, el que asume tiene que asumir toda la responsabilidad y se sienta en un despacho con toda la carga de todo lo que no hizo la anterior. Y el primer día se tiene que poner a resolver las cosas sin poder decir, no, yo recién me siento y me tengo que informar. Si se sentó, tiene que estar tan capacitado como para tomar la posta y seguir haciendo las cosas bien. No se hacen las cosas bien. Entonces, la gran frustración de nosotros como ciudadanos, y estimo a ustedes como académicos, como profesionales de esto, no digo frustración de los funcionarios, porque los funcionarios están curtidos, están acostumbrados a sentarse en un escritorio, pasan, van a otro, su piel de elefante no están sensibilizados a este tipo de problemas. Pero por suerte lo hemos judicializado, está judicializado en la instancia máxima que es la Corte Suprema de Justicia. Hay instituciones como Auditoría General de la Nación, Sindicatura, la Defensoría del Pueblo de la Nación, universidades, todos colaborando con esto, todos comprometidos de alma, incluso su prestigio, sí, claro. Y no arribamos a resultados. Bueno, pero es un poco lo que comentaba al principio, la gestión. ¿Cómo salir? A ver, vos como profesional que estás absolutamente capacitado, que si te convocan, te dicen, Alejandro, hacete cargo. En la gestión, para no ser vos una víctima más, ¿vos qué tendrías que decir? Es verdad lo que decís eso. Los que se meten a hacer gestión en serio, terminan siendo molidos. Molidos, pero... Y porque, bueno, lo que requieren estos temas es precisamente estar en la agenda política de las más altas esferas. Estar en la agenda política de las más altas esferas significa ser parte de la plataforma de una pretensión presidencial.
Bueno, no es simplemente tomá, hacete cargo, tomá, Alejandro, vos que te gusta esto, hacete cargo. Alejandro, nuestra percepción es que esto no está en las más altas esferas de los ambientes políticos. Es más, lo que está en el ejercicio de ellos, y que lo hacen muy bien, ya es hipócrita, pero es el hacer como que hacen. Nos van entreteniendo, se van pasando presupuestos. Toquemos un tema, Alejandro, a ver, la planta, si querés, podés también desasnarnos bien la diferencia entre una planta de pretratamiento y una planta de tratamiento. Vos sabés que la planta, este conducto lateral margen izquierdo, que ya dio comienzo y que va a llevar como 5 años, que va a ser un receptor de líquidos cloacales fundamentalmente, va todo por el conducto izquierdo de la Ciudad de Buenos Aires, el conducto izquierdo del Riachuelo, llega a la boca, pasa por abajo el Riachuelo, va a Dock Sud, de Dock Sud después un emisario 9 kilómetros adentro del Río de la Plata. Todo con una planta de pretratamiento. Cuando le decimos nosotros por qué es una planta de pretratamiento y nos dicen porque no hay plata en una planta de tratamiento, es mucho más onerosa y Argentina no está en condiciones de asumir esos costos. Bueno, vos fijate, por eso te digo, la voluntad política en lo más alto. Resulta que no hay plata, nos decían hace un par de años atrás, no hay plata para hacer una planta de tratamiento y nos tenemos que conformar como país del tercer mundo con una planta de pretratamiento. Pero fíjate todo lo que nos estamos enterando hoy, la plata que superabunda y que aparece revoleada por distintos lugares, los más insospechados, plata para la corrupción que chorrea por todas partes, está y se va. Resulta que no hay plata para una planta de tratamiento. Esto nos da una pauta de que no estamos, la más alta esfera política no está consustanciado de esto, no le importa la salud y la vida y la expectativa de vida de la gente. ¿Cómo hacemos para revertir esa historia? Si no, el académico y nosotros, es una frustración permanente. Bueno, eso está un poco en parte en nosotros, en todos los ciudadanos, ¿no? Porque esas plantas no se ven. ¿Quién las ve? Nadie las ve. Lo que se ve es si te llega el agua. O si apretás un botón sin saber a dónde, digamos, la cloaca funciona. Pero esas plantas no se ven, son las obras que no se ven y son las obras que han quedado postergadas. En el año 1996 tuve una reunión con gente que había venido del Banco Mundial del BIR. Porque en ese momento, en la década del 90, también estaba el tema del Riachuelo y ellos tenían intenciones en apoyar la construcción de plantas de tratamiento. En ese momento no era, era privada, digamos, toda la gestión de las aguas en Argentina. Y hubo un consultor, no me acuerdo el nombre, muy criterioso, me pregunta, ¿cómo te parecería a ti? Que me dice cómo tendría que ser. Y yo no apoyaría la construcción de grandes plantas. Yo vería la manera de sectorizar y hacer plantas de tratamiento intermedias, sobre todo para tener control de lo que se vuelca en cada una. Lo que ocurre es que nosotros tenemos una red enorme, incompleta por supuesto, pero enorme, red cloacal, y vos pensás que desde hace más de un siglo la cloaca máxima, que resume, digamos, el agua de 3 cloacas máximas, sale en la costa de Berazategui a 2000 metros de la costa, y es cruda. Así, cruda no, ahora hicieron una planta también ahí de pretratamiento en los últimos años. Esa estaba planeada para hacerse y está terminada en el año 1998, cuando fue privatizada, digamos, el servicio de aguas y cloacas de la Argentina. Era una empresa francesa, ¿te acordás? Que después, bueno, fue bien corrida, digamos, del ámbito. Pero en el año 98 tendría que haber estado funcionando la planta, que se terminó hace muy poco tiempo. En este caso, las plantas de pretratamiento son plantas que básicamente extraen los lodos, que vienen obviamente en material sedimentable que viene en el agua, y también desengrasan. En algunas etapas tienen la posibilidad de recuperar la grasa que viene en la cloaca. El resto obviamente va al río. Tipo licuadora. Claro, los volúmenes son monstruosos, son ríos directamente. Las cloacas máximas que salen en la costa de Berazategui es un río subterráneo. Cuando vos decís la gente, ¿no? La gente no lo ve, la gente lo aprecia, pero a ver,
No responsable, sí, la gente, nosotros somos responsables, pero... Y tenemos que visualizarlo y tenemos que pedirlo y tenemos que comunicarlo, y esto que estás haciendo vos, por ejemplo, sirve también porque los medios, otros tantos medios, no se ocupan de esas cosas. O sea, yo no veo, por ejemplo, no veo programas donde se hable mucho, digamos, de estos temas. No veo, y hay mucho para decir, y hay mucho para hablar. Fíjate, en los medios esto sale en información general, y después hay periodistas especializados en temas ambientales. Vos fíjate que el periodismo político no abarca un tema. Vos fíjate que tenemos 2 o 3 o 1 o ahora ninguno programa en la televisión de medio ambiente, pero parece ser que en los programas políticos, esto que todos los días, y hay varios ahora, nos tocan los temas ambientales. Nosotros quisimos llegar a lo político, ¿viste? Cuando empezamos a pelear todo esto, nos pusimos contentos con el fallo de la Corte, dijimos ya está, bueno, nos dimos cuenta que después del fallo de la Corte hay que luchar para que se cumpla. Queríamos haber llegado a lo político, como vos decías, a las mayores instancias de los gobernantes de nación, provincia y ciudad. Después nos dimos cuenta de que no llegamos a esa instancia. Después en los medios estamos en información general o con algunos periodistas ambientales. El periodista político, estos que se ocupan hoy tanto y muy bien de la corrupción, no ven la corrupción del Riachuelo. Hablan de porque en Costa Salguero se murieron tantos, o en la tragedia de Once se murieron tantos. No aprecian, no es visible todos los que se están muriendo todos los días por el Riachuelo, pues es una muerte silenciosa. El parte médico dice, al final, paro cardíaco, pero claro, no está la biopsia. Claro. No se visualiza. No se visualiza. No se visualiza. Te voy a comentar algo, hablando de visualizar. Hoy se visualiza, y a mí no es que me importe, porque nosotros tenemos un lema, es por un Riachuelo fuente de vida y de trabajo. Queremos que haya trabajo. Pero vos sabés que Acumar tiene 800 empleados actualmente. Estamos consiguiendo trabajo para los empleados de Acumar, una institución que surge para que atienda la salud de 6 millones de personas que solo lo tienen en la cuenca, y no lo están haciendo. No hay trabajo en la cuenca, no hay salud, no hay un aumento de expectativa de vida, y los 6 millones de personas estamos mejorando sí la calidad de vida de los 800 personas que están. Es un mundo al revés. Este mundo al revés, en lo que justamente no se visualiza tanto, pero sabes que en las últimas reuniones hemos tenido la sorpresa de que estábamos asistiendo con las autoridades de Acumar, irrumpen 6 o 8 muchachos con los bombos para hacer un ruidazo. Ahora no es un cacerolazo, un ruidazo. No nos dejaban hablar, estaban en la puerta. Claro. Y irrumpieron para hablar sobre los derechos que tienen los empleados de Acumar, que no son considerados, que deben tenerlo seguramente. Ya estas 800 personas están sindicalizadas y tienen derecho seguramente a reclamar lo que reclaman. Pero yo digo, no hay ningún sindicato, ni estos muchachos que son trabajadores de Acumar, no hacen un ruidazo para que Acumar cumpla con su objetivo, de recomponer o sanear o adecuar, de mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Quién hace un ruidazo para que los funcionarios políticos de primer nivel atiendan, que cumplan el fallo? Ya no es una queja, una denuncia de un grupo de vecinos, es un fallo de la Corte, está institucionalizado, está concientizado, no hay un ruidazo para eso. No se ve, no se visualiza. Es mucho que te estoy preguntando. Escapa tu sí, hay cosas que escapan, digamos, a mí tengo mi visión. Yo creo que no hay muchas cosas que no se visualizan, digamos, en la población en general. No creo que haya, digamos, en este momento, digamos, un ejercicio del conocimiento o la educación ambiental como se espera. Sí, en los más chicos, en los más chicos sí, en los chicos sí, pero no en la gente, digamos, que en este momento, digamos así, es económicamente activa. No lo visualizan, o sea, los adultos no lo visualizan. Yo te cuento una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar, fue en el año 1977, la licenciatura en Ecología en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Plata. En aquel año, que fue un poquito después del golpe de Estado, la carrera de Ecología, que fue, digamos, primera en Centro y Sudamérica, no existía la carrera, ni en Centro ni en Sudamérica. Empezó en la Universidad Nacional de La Plata por primera vez desde el año 1969 que existía la carrera. La estuvieron por cerrar. ¿Por qué?
decían que era una ciencia subversiva. Claro. Y de ahí en más han habido muchísimas transformaciones y muchísimas variaciones del significado de las cosas. Que, ¿no? En general, vos sabés que relacionado con eso, cuando nosotros como vecinos empezamos a incursionar con esto, nos rodeamos, y sean agrupaciones vecinales, asambleas, generalmente gente de izquierda. Parece, mira, en la salud, viene bien esto, porque la salud no respeta izquierdas y derechas, la salud se lleva puesto la vida, le acorta la vida a todo el mundo. Todo. Pero los que luchan por esto, los que son los abanderados los primeros, es la izquierda, porque claro, se tocan los intereses de empresas, y las empresas no quieren asumir los costos, ¿viste? Los costos claro, que lo pague la gente. Lo que aparecía en ese momento, digamos, era un concepto que es bien conocido, digamos, en los análisis económicos. Fíjate que esto, bueno, también viene a cuenta, ¿no? Porque también viene a cuenta también para el público y las cosas que estamos diciendo. La ecología no es en su fondo muy distinta a la economía, por más que por ahí las personas puedan pensar distinto. Ambas disciplinas tienen la misma raíz, oikos. Una es oikos nomos, que es la economía, y la otra es oikos logos, que es la ecología. Etimológicamente una sería la norma del hogar o de la casa, la economía, y la otra es el estudio del hogar o de la casa, que es la ecología. Por eso los modelos matemáticos que usan los ecólogos, muchos son derivados de la economía, y últimamente también muchos economistas están utilizando modelos matemáticos de ecólogos que estudian en realidad cómo funciona la naturaleza en esos aspectos, ¿no? Cómo circula la energía. Por eso en ese momento, por eso se dijo que la ecología era una ciencia subversiva. Alejandro, ya me están pasando señas de que estamos llegando. Hemos consumido una hora acá hablando de todo esto. Bueno. Alejandro, me alegro. No va a ser la divertido. única. No va a ser la única hora. Espero que no sea el único momento que nos gratifique con tu presencia. No, por favor. Que nos veamos en otra ocasión. Pero estos últimos minutos, decí lo que vos más te parezca interesante, como prédica, como pedido, como solicitud a los funcionarios, a los jueces, a las autoridades o a la población o a tus colegas académicos. Lo que te parezca hacer, cierre vos que quieras. Bueno, que yo, bueno, para mí es como una cosa reiterada, pero yo insisto en los conceptos. Quizás porque fui formado mucho en temas filosóficos y epistemológicos en mis primeros años, pero llamar las cosas por su nombre es importante, tener un horizonte es importante, diseñar una política es importante, y un plan, por muy bueno que sea, no es el responsable de una política. Necesitamos una política, digamos, para las cuencas, una política para la cuenca del Riachuelo y una política para cada una de las cuencas. Lo que les quisiera decir es que tenemos que pasar de un concepto de ambiente en el contexto político a un concepto de política para ecosistemas. No es lo mismo el Matanza-Riachuelo que el Reconquista, como otros tantos que hay por ahí que tienen problemas, y no solamente industriales, sino por cuestiones agronómicas o la minería. No es lo mismo. Entonces hay que comenzar a pensar así, diseñar una política para cada cuenca. En este caso, esta cuenca requiere una política y necesariamente una política compartida y bien compartida, de manera tal que sea permanente. Bueno, hoy es el Día del Amigo y he tenido acá la oportunidad de disfrutar este Día del Amigo con Alejandro Malpartida, que se hizo amigo, y tener amigos. Bueno, esta es una de las cosas buenas que da, entre tantas malas que tiene la puja por pelear por la recomposición del Riachuelo, tiene esto de hacer amigos de lujo, como es Alejandro Malpartida. Agradecemos también a otros amigos, que es la www.ucrweb.com.ar, que nos permite hacer este espacio, que nos permite despuntar esto, de seguir insistiendo, de seguir martillando arriba de este tema, con todos los amigos que nos visitan y que nos vamos a seguir recibiendo. Alejandro Malpartida nos va a visitar seguramente en alguna otra ocasión. Ojalá que haya buenas noticias. Vamos a seguir teniendo especialistas.
amigos, y ojalá que la ucrweb.com.ar nos siga facilitando este espacio y que los funcionarios se abran y los políticos asuman esta responsabilidad, y no solamente como una carga que está sobre sus hombros, como una condena, que sea una carga realmente humana, y que piensen en la calidad de vida que le tienen que dar a todos nosotros, cómo tienen que prolongar la expectativa de vida y no la muerte y la enfermedad, que es lo que hoy subyace y padecemos todos nosotros. Bueno, se nos consumió el tiempo. Gracias, Alejandro. Gracias, Alfredo. Gracias. Y ya nos vemos. Bueno, sí, nada más. Buenos días, nos vemos el próximo miércoles a las 11 de la mañana.